Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Un miércoles más de su programa Miércoles en Familia con BPA. Pues bueno, han despertado interés y polémica por parte de algunas personas y el interés de muchas familias que nos preguntan, bueno, entonces, de conformidad con lo que usted viene platicando en sus programas, doctor Víctor, ¿qué debemos hacer? ¿Qué me caso, no me caso, me mantengo en unión libre, como la gente le llama? Digo, sabemos que es concubinato, pero bueno, ¿cómo nos mantenemos? ¿Cómo nos juntamos? Dicen por ahí, ¿qué nos conviene? Aquí nuestro productor, Reyes, nos pregunta, que se va a casar en abril, que si le conviene eso, que si mejor se queda juntado, ¿qué le conviene? Y pues bueno, por eso hacemos este programa de matrimonio contra concubinato. Y pues bueno, ventajas, desventajas, ¿qué es mejor una u otra? Partiremos de aquellas palabras célebres que decía mi madre, de papelito habla, ¿vale? Quiero decirles que el papelito habla, si de alguna forma se van a ahorrar, por decirlo de alguna forma, trámites o algún litigio por ahí. ¿Por qué? Porque bueno, como sabemos, el matrimonio es una institución civil, ¿vale? Es un contrato en virtud del cual dos personas deciden unirse en términos de esta figura, para reconocerse derechos de manera recíproca a través de este matrimonio, ¿vale? Desde alimentos, derechos sucesorios y un sinfín de derechos que nacen de esta institución del matrimonio. ¿Y por qué dice papelito habla? Porque bueno, papelito habla, nos referimos a que obviamente ya tienen un respaldo, un documento que les ampara esos derechos. ¿Qué quiero decir con esto? Por el simple hecho de contar con el acta de matrimonio, vamos a pensar aquí el supuesto, vamos a poner al no casado Reyes todavía, ¿qué derecho se genera? Pues bueno, ya tiene un derecho, una obligación, vamos a partir del caso del primero, una obligación de dar alimentos a su esposa. El derecho de la esposa en este caso, como él es esos diríamos por ahí, hombres de antaño, pues dice que su esposa no va a trabajar. Entonces, la esposa se va a dedicar inherentemente al hogar, por lo tanto, obviamente ella tiene derecho a percibir alimentos por parte de quien será su esposo en ese momento. Es decir, tendrá derecho a percibir alimentos, lo que engloba vestido, casa, sustento, recreación, necesidades personales, médico, dentista, si está estudiando, a que se le cobran sus estudios, y en general todos los gastos que ésta requiera derivados del contrato que existe entre estas dos personas, llamado matrimonio. ¿Qué pasa con el concubinato? El concubinato tiene que transcurrir, como habíamos comentado, cierto tiempo de unión, y en determinado momento el concubinato se presumirá que existe cuando de la relación existente entre las dos personas ya existe un hijo, o ya hay un hijo, ya se procreó un hijo, ¿vale? En tanto, habría, y quiero que entiendan ustedes, tengan claro, tendrían que acreditarse la figura del concubinato ante un juez de lo familiar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si ustedes están en una unión libre, pues digo, es más un convenio de confianza, diría yo. ¿Por qué? Porque están, diríamos por ahí, están porque quieren estar, están los que quieren estar y no necesitan un acta de matrimonio en este caso, o una orden de un juez,
para cumplir con sus obligaciones alimentarias respecto de su pareja. Entonces, esa es la primera situación que tenemos del matrimonio frente al concubinato en ese sentido. Los derechos como concubino, vamos a ver que en determinado momento en gran parte se equiparan al matrimonio, pero no del todo y no en todos los casos. Entonces, para que tengamos muy claro esto, y bueno, ya tenemos claro en programas anteriores lo que es el concubinato, matrimonio. Ahorita lo estamos de alguna forma recordando, pero importante dentro de esto también, los hijos nacidos dentro de un matrimonio o dentro de un concubinato tienen todos los derechos, no hay ninguna diferencia. Eso que quede totalmente claro. Respecto a los hijos, no habrá ninguna diferencia. ¿Qué sucede con esto? Y tengamos claro aquí. Derechos sucesorios, ¿vale? En cuanto a derechos sucesorios, quiero que ustedes tengan en cuenta que el hecho de estar casados, valga la expresión, haberse matrimoniado civilmente, tienen un derecho de sucesión, un derecho sucesorio. ¿Qué implica esto? Que a la muerte del otro cónyuge, subsiste obviamente o vive uno de estos al cual se le va a llamar cónyuge supérstite. Ese cónyuge supérstite, en determinado momento, tiene derecho a acceder a los bienes que haya adquirido en vida el esposo que haya fallecido. Entonces, eso es algo que deben tener ustedes muy importante y tener claro en ese sentido. Por el simple hecho de ser el esposo, tiene, o diríamos jurídicamente el cónyuge supérstite, por ese simple hecho tiene todo el derecho de acceder o de tener derecho a la sucesión intestamentaria del esposo fallecido. ¿Por qué hablo de una sucesión intestamentaria? Estoy hablando de una persona que no dejó testamento, porque si dejó testamento no importa si es esposa concubina, ¿no? Cónyuge concubino, no pasa absolutamente nada, ya está la disposición testamentaria en este caso del cuyo, de la persona que falleció. Pero me voy al extremo de decir no dejó testamento, como hay muchos miles de personas en México que no hacen su testamento. Pues bueno, ese derecho, repito, por el hecho de estar casado, el esposo que sobreviva, esposa que sobreviva, tendrá derecho a acceder a la sucesión intestamentaria o promover la sucesión intestamentaria y adjudicarse para sí dichos bienes. ¿Qué pasa con el concubino? El concubino puede acceder a la masa hereditaria, es decir, a los bienes de la pareja que haya fallecido, valga la expresión, sí y siempre sí haya de antemano una forma de acreditar el concubinato. Es decir, a través de la procreación de hijos y que se acredite que cohabitaban el mismo domicilio familiar, o en su caso, si no hay hijos, a través de ciertas informaciones testimoniales o ciertas situaciones que a modo de información testimonial se le va a hacer reconocimiento al juez. El juez va a conocer en determinado momento, de ese concubinato, va a reconocer que existió un concubinato entre las partes y como consecuencia de ello, pues bueno, se tendrá totalmente claro la existencia del concubinato y podrá acceder a la sucesión intestamentaria del concubino que falleció. Sin embargo, está el riesgo de que no se acredite ese concubinato, que se objete inclusive el mismo por parte, vamos a pensar, recuerden que el testamento, lo vimos en programas anteriores, puede acceder a un testamento descendientes y ascendientes, pero corremos el típico riesgo de que la mamá en determinado, ¿cómo diríamos ahí? La suegra, ¿no? Ahorita que se viene Halloween, la suegra
o la familia normalmente resulta, que no sé por qué en México sucede mucho, que no sé, como si debiera ser así ley, pues no hay una buena relación normalmente o habitualmente entre suegros y el yerno o la nuera, ¿no? Por hablarlo de alguna forma. Pueden objetar ese reconocimiento de concubinato, no habiendo hijos, pueden objetarlo, y en determinado momento vamos a pensar que resulte procedente, pues bueno, ellos como padres, pues en determinado momento tienen también derecho a heredar. Entonces, son situaciones que quiero que ustedes tengan muy claras, muy presentes en ese sentido, en ventajas, desventajas. Con esto no estoy diciendo, cásense para que tengan acreditados sus derechos, digo, ya es decisión y voluntad de ustedes, y siempre he dicho que no necesitas estar casado, y si estás casado, bueno, ya lo haces por un acto de amor, de fe, o iba a decir otra cosa, porque te agarraron en tus 5 minutos de babas, ¿no? Pero digo, ya es cosa de cada quien, cada uno habla como le va en la feria, como le dio en la feria, pero puedes hacerlo, ¿no? Y sin embargo, el concubinato pues, es más, al final de cuentas, una unión de confianza, ¿no? Pero que de alguna forma deja desprotegido a una de las partes. No sé qué me pasa, pero bueno. Pero bueno, aquí partimos de ese supuesto, partimos de esos elementos que quiero que tengan ustedes muy presentes. Y pues bueno, por otra parte, decíamos, está el derecho a acceder a una herencia, ojo, y también que se tenga claro, en cuestión como lo platicamos también en un programa pasado con el licenciado Alejandro Marino, que estuvo por aquí, pues bueno, en cuestión de seguros y demás, no tiene que ver si eres concubino o eres cónyuge. Entonces, en cuestión de seguros se va a beneficiarios, pero fíjense algo bien importante que sucede, por ejemplo, con las pensiones, las afores. Si no está destinado desde un principio un beneficiario, que digo, normalmente ya se exige, pero suele darse el caso de que no sucede como tal, pues bueno, hay que tener claro en determinado momento toda esta situación. Si no tienen si no están casados y fueron concubinos, pues bueno, tienen esa posibilidad de acreditar ese concubinato, aunque ya haya fallecido esa persona. ¿Vale? Y cualquier situación que tengan un problema similar, pues bueno, acérquense aquí a Barrios Parrilla y Asociados, a BPA Radio y Televisión, y con todo gusto su servidor personalmente les atenderá. Recuerden nuestros teléfonos que están aquí en la barrita que está corriendo en sus pantallas, al teléfono 4752-4577, 4752-4578. Y bueno, nuestro domicilio es Retorno de los Mirtos, número 68, Colonia Jardines de la Florida, prácticamente a 2 callecitas de las Torres de Satélite. Y pues bueno, continuando con esto, otra cuestión importante que surge entre esta confrontación o esta comparación que hacemos entre el matrimonio y el concubinato es la siguiente: la obligación solidaria o los derechos que se adquieren a través del matrimonio. Cuando ustedes adquieren un crédito, un crédito, llámale el crédito de Infonavit, un crédito bancario, hipotecario, el que sea, hay algo bien importante. Cuando ustedes en determinado momento promueven o son afectados bueno, primero contratan, normalmente estas instituciones o el acreditante les va a requerir que aclaren si están casados o no, ¿vale? Y si están casados, bueno, ¿bajo qué régimen estás casado? ¿Por qué comento esto? Porque nace precisamente de esto la sociedad conyugal. La sociedad conyugal da como derecho que todos los bienes adquiridos durante el matrimonio
como tal por uno de los cónyuges, el otro tenga el derecho al 50% por ser el esposo o la esposa. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Y quiero que ustedes lo tengan totalmente claro. Esta figura del matrimonio es oponible en cuestión de requerimiento de créditos. Si no se hizo ese consentimiento en cuanto a un crédito por parte del otro cónyuge, bueno, pensando que no se pagó la hipoteca, etc., lo que ustedes quieran, ese derecho que tiene el cónyuge del 50% es oponible a los acreedores. ¿Qué quiere decir con esto? Oye, le vas a quitar a Reyes, le vas a embargar su casa que se compró, y resulta que sale la esposa y dice, ¿sabes qué? Espérate, estoy casada bajo régimen de sociedad conyugal, y ok, le vas a embargar la casa, pero ¿qué crees? Solo podrás embargar el 50% que le corresponde a él, porque el otro 50% es de tu servidor. Bueno, no, de la esposa, ¿no? O sea, por si no fueron, ya te estaba casando, Reyes, conmigo, y no, ¿vale? Bueno, se entendió el mensaje, el contexto a que iba, pero bueno, básicamente eso es algo que quiero que ustedes tengan, las ventajas inclusive de una sociedad conyugal respecto de créditos, ¿vale? ¿Qué quiere? Y ojo, regresando un poquito, respecto de la sucesión, se me pasaba a comentar, el hecho de estar casados tienen derecho a lo que se llama gananciales, ¿sí? Que es esa parte que por el simple hecho de ser esposa le corresponde, independientemente de la parte alícuota que se reparta dentro de los herederos en este caso. Y bueno, decíamos por ahí, ¿qué pasa en este caso con el concubino? Ya dijimos aquí que en determinado momento el esposo, el cónyuge tiene derecho a que se le cuide, a tener el 50% en caso de una sociedad conyugal. Pero hay algo importante que surte efectos tanto para el cónyuge como para el concubino, y me refiero al cónyuge que está casado bajo un régimen de separación de bienes. Me dirán, oye, yo no tengo derecho, vamos a ver en qué casos, ¿vale? O el concubino, oye, yo no tengo derecho por el simple hecho de ser concubina, vamos a ver que sí. Si en este caso, sea cónyuge o concubina, o concubino, pueden acreditar dicha situación, pero obviamente el concubino no está casado y el cónyuge está casado bajo el régimen de separación de bienes, tienen derecho a, en caso de una separación, en caso de un divorcio o simplemente ya la separación de cuerpos como tal en el concubinato, tienen derecho a no solo una pensión alimenticia, ¿vale? Que eso quede claro, sino en determinado momento a que se les indemnice con cuando menos el 50% de los bienes que haya adquirido el cónyuge o el concubino como tal. ¿En qué caso? Cuando el otro cónyuge o el otro concubino hayan desempeñado única y exclusivamente labores del hogar, ¿vale? Para aquellas personas que nos siguen, no digo, voy a decir normalmente mamitas o mujeres que nos siguen, porque son las que normalmente se dedican al hogar. Digo, no dudo que haya por ahí un hombre, un varón que se dedique a labores del hogar y la mujer trabaja, digo, más ahorita en tiempos de COVID puede suceder esa situación, pero bueno, es que se habla de una preponderancia durante la relación concubinaria o matrimonial, para que lo tengan claro, ¿vale? Pero fíjense lo importante de esto, si se dedicaron al hogar al 100% en cuestión, y cuando sucede una separación, tienen derecho a esa indemnización del 50%, cuando menos, de los bienes que se hayan adquirido durante la unión entre las dos partes, ¿vale? En su caso decimos, en un matrimonio que estén casados bajo un régimen de separación de bienes y en un concubinato. Entonces, esos elementos son importantes, pero que lo sepan hacer. Y repito, la figura del concubinato es la que en teoría está más en riesgo o más desprotegida, el concubino que pretende ejercer una acción, porque tiene que acreditarse formalmente, judicialmente,
la existencia de ese concubinato, ¿vale? De lo contrario, pues prácticamente sus derechos estarán limitados, y por eso la importancia de este programa, que sepan que tienen derechos y que en todo caso pueden recurrir con nosotros para poderlos hacer valer de manera atinada, de manera correcta, de manera legal, y con una sentencia, con una resolución que al final de cuentas sea favorable a sus intereses. Y pues bueno, prácticamente este programa es un programa que si bien es cierto es corto, o será corto, no será la duración habitual, pero sí quiero que ustedes tengan claro esa diferencia que hay entre el matrimonio, el concubinato y sus efectos y consecuencias jurídicas. Digo, de alguna forma, a muy grosso modo, estamos manejando las diferencias entre una y otra, que podemos elevar lo que es el concubinato a ese sentido. ¿Y bajo qué figura? Digo, está avanzado muchísimo, ha estado muy limitado. A partir del reconocimiento de derechos humanos y demás, afortunadamente, digo, hay que decirlo, muchos criticamos las resoluciones de la Corte, bueno, pero también hay que reconocer cuando se emiten criterios muy buenos y pro persona, en beneficio de las personas. Y pues bueno, en cuestión del concubinato, creo que se le ha dado mucha fuerza, afortunadamente se le ha dado esos derechos, se le ha reconocido ciertos derechos, inclusive a través de las disposiciones o reformas a los distintos ordenamientos civiles y familiares de toda la República. Pues bueno, se le ha dado esa oportunidad al concubino de acceder a ciertos derechos, siempre y cuando dicha situación se acredite ante el juez de la familia en todo caso. Y pues bueno, amigos, este programa fue cortito, pero muy sustancioso. Prácticamente aclaramos ciertas duditas o ciertas cuestiones que generaba alguna inquietud o alguna incertidumbre por parte de la gente que nos ve. Y pues bueno, aclaramos a través de este programa esas diferencias entre concubinato y matrimonio, como ventajas y desventajas, que prácticamente ya vimos que pueden equipararse y demás de alguna forma en cuestión de derechos. Y pues bueno, esto fue todo por el día de hoy. Se despide de ustedes el doctor Víctor Hugo Barrios. Nos vemos la próxima. La muerte escuchando el radio a BPA encontró un miércoles de familia a Víctor Hugo Analiza. Hablando de divorcio y después de adopción, a todos los casos darles una buena solución. Él, al darse cuenta que ella su programa vio, a la muerte un mensaje por Facebook le envió para invitarla a su programa una vez a la semana. Les presento a mis preciosos de BPA. En una noche oscura de terrible tempestad, allá en Sacazonapan empezaron a gritar. Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blackaman comieron quesadillas de vampiro con pipián. ¿Qué monstruos son? Sí. ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¡Qué baile! Bailaba la Llorona en los brazos de
Aquaman y Drácula volaba al compás del cha-cha-cha. Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás, mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar. ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¿A poco no estuvo bien precioso?